Top. La primera parte de esta Mishnah aquí. Una pregunta, la Mishnah, el libro de la Mishnah se redacta en la Gemara, nos sacan la Mishnah, nos la colocan en este libro y No, la Mishnah es Mishnah. La Mishnah es Mishnah, solamente que en los textos talmúdicos hay libros que solamente son Mishnah, nada más. Y hay libros como la Gemara, en los cuales aparece la Mishnah, y luego viene la Gemara, que viene a explicar la Mishnah. ¿De acuerdo? ¿Qué? Top. Entonces, la primera, este capítulo ya no nos habla del tema de las lluvias, de los ayunos por lluvias, sino que empieza a hablar de otro tema. Birkat Kohanim, la mitzvah de la bendición de los Kohanim, de los denominados Ma'amadot, que vamos a ver que son grupos de Kohanim, Leviim y Israelim, que básicamente llegan al Bet HaMikdash para ser partícipes de los sacrificios, de los korbanot que se traían diariamente en el Bet HaMikdash, y que requería de la presencia de representantes del pueblo de Israel en el momento del sacrificio. También se habla aquí del tema de los turnos que tenían los Kohanim en sus trabajos en el Bet HaMikdash, diariamente, semanalmente, anualmente. Y después también la Mishnah termina hablando del tema de los ayunos públicos, que el 17 de Tammuz y el de Tisha B'Av. Quería preguntarle, porque leyendo la Mishnah, la parte del Shema y todo eso, dice que a partir del primer turno, el primer turno es cuando salían las estrellas. Usted me habla de Mishmarot, de la noche, cómo se eleva. Pero es algo que no tiene que ver con estos turnos, es otra cosa. Es turnos de trabajo que tenían los Kohanim en el Bet HaMikdash. Eso es turnos del cielo, de los ángeles, no sé. Entonces, sí, Jajamim dicen que la noche se divide en 3 turnos. Y eso se conecta con el tema de la lectura del Shema. Top. Bishlosha perakim bashana kohanim nosim et kapeyem arba peamim bayom. Tiempos. Pirkei Zman. Capítulos temporales. 3 veces al año. Sí. Los Kohanim nosim et kapeyem. Akabaná, elevan sus manos para hacer la brajá de Birkat Kohanim. Y en esos días, los Kohanim hacen Arba Peamim Bayom, hacen 4 veces Birkat Kohanim, en ese mismo día. En los 3 capítulos. Bedio, en esos 3 tiempos, hay 3 tiempos especiales donde a los Kohanim les toca hacer Birkat Kohanim 4 veces al día. En total. Al pueblo. Beshacharit, sí. Beshacharit, en la tefilá de Shacharit, Bemusaf, en la tefilá de Musaf, Mincha, en la tefilá de Musaf, Ubeneilat She'arim. Y en lo que nosotros llamamos tefilat Neila. Rega. Vamos a ver. Aquí la Mishnah dice en 3 tiempos, no en un solo tiempo, en 3 tiempos. Pues que hay 3 tiempos en los cuales se hacen estas 4 tefilot. 3 tiempos del año. Del año. ¿Cuáles son esos 3 tiempos? No. Betaniot, en ayunos públicos.
Ubema Amadot, que vamos a ver ahora que son los turnos, ¿sí? Los testigos. Donde en esos momentos se hacía también Birkat Kohanim y Beyom Kippur. Beyom Kippurim. Entonces, en estos tres tiempos, Ta'aniot, ayunos, Ma'amadot y en Yom Kippur, los Kohanim, que son tres prakim, que son tres tiempos diferentes, los Kohanim hacían Birkat Kohanim 4 veces en un mismo día. ¿Por qué Kippur no está metido en los Ta'aniot? Porque Ta'aniot, aquí estamos hablando de Ta'aniot públicos, no de Yom Kippur. Yom Kippur es un ayuno de la Torá, no, es otra cosa. Ta'anit Tzibur son los Ta'aniot, ¿sí? Necesarios. Que es No, que... porque yo quiero que llueva, yo no quiero que... ¿Najo? Exacto. Entonces yo para qué quiero que Ya fe. me bendigan. Pero alágicamente se consideran ayunos diferentes, porque Yom Kippur es un ayuno de oraita de la Torá, y los demás ayunos se llaman ayunos, pero son ayunos por otros motivos. Entonces por eso los dividen, los separan y dicen Ta'aniot por un lado y Yom Kippur, a pesar de que también ayunamos, pero lo considera como algo aparte. Quatro vezes. Mejor. Shacharit, Musaf, Mincha y Neilá. Sí. Mas En esas cuatro tefilot hacen Birkat Kohanim. ¿Cuándo? En 3 momentos del año. En ayunos, 1. Ma'amadot, que vamos a ver ahora que son los Ma'amadot. 3, Yom Kippur. Entonces, Kohen Kol, antes de continuar, tenemos una mitzvah de la Torá que básicamente tiene los Kohanim de Levarech et Am Israel, de bendecir al pueblo de Israel. ¿Qué? Kote barjú et Bnei Israel, así bendecirán a Bnei Israel. ¿Qué? יברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונקה, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. Esa braja la conocemos como Birkat Kohanim, la braja de los Kohanim. ¿Okay? O también se denomina Nesiat Kapayim. Levantar las palmas. Bedio. ¿Por qué? Porque cuando los Kohanim bendicen, ¿qué hacen? Levantan sus manos, ¿no? Pero ¿por qué así? Kapayim son palmas. Claro, ¿por qué así? ¿Ah? ¿Por qué así? No hagas la forma. ¿Por qué? Porque dicen que entre los aires de los dedos de los Kohanim se reposa la Shechina. Y de esa forma se reposa la presencia de Hashem. Y ese es el intermediario para llegar con la braja a Bnei Israel. Por eso se tapan las manos. Por eso se tapan las manos, para que no veamos la Shechina que está entre los Por dedos. eso no puedo ser así. No. Es problemático. Así es irrespeto. ¿Ah? Yo lo sabía. Yo estaba haciendo, no sabía. Ya sabes. Y ahora ya saben. Robin Williams, que era judío, hacía eso en su programa. Al final se suicidó a los 65 años. Tranquilo, él hizo un pacto con el Por depresión. Murió de depresión. demonio. Sí, depresión. טוב, בקיצור, y במתן en el Shulchan Aruch, ¿sí? Cuando el Shulchan Aruch habla de las alajot de Birkat Kohanim, entonces él no la llama Ilhot Birkat Kohanim, sino Ilhot Nesiat Kapayim. Levantar las palmas. Bediuk, y como van que la mitzvah se denomina de esa forma, ¿por qué? Porque los Kohanim, en el momento de decir la braja, tienen que elevar sus manos. ¿Qué? Hay una discusión si la obligación de Birkat Kohanim es en todas las tfilot de la Torá o solamente en la primera tfilá del día. A ver, ojalá de que esta mitzvah es una mitzvah muy importante de los Kohanim, es mitzvah de la Torá. Entonces dice la Mishnah que los Kohanim tienen que levarej
bendecir al pueblo de Israel en 3 momentos del año, en 4 oportunidades del día. Tomeret 4 por 3. 3 veces al año. En realidad son más de 3 porque hay más ayunos. 3 veces al año, en 4 momentos del día, o sea, en las 4 tefilot que se van a hacer en ese día, los Kohanim tienen que levarej. ¿En qué? En las 4 tefilot. De Shacharit, de Musaf, de Mincha y de Tefilat Neila. ¿Qué? Nosotros hoy en día, en el único momento del año que hacemos Tefilat Neila, es en Yom Kippur. Antes había todos los días. No todos los días, pero antes sí había Neila en todos los ayunos públicos. Tanyot Tzibur. Eso no sabía. Sí. Dice Rashi, Neilat Shearim Meforash Bebrachot Yerushalmi. Está escrito en el Talmud Yerushalmi, en el Tratado de Brachot. Ematai Neila, ¿cuándo se dice la tefilá de Neila? Yesh Omrim Neilat Shearim Mikdash. Sí, con Kol, ¿de qué Neila estamos hablando? Neila, ¿de qué palabra viene? De linol, que significa cerrar. Neilat Shearim, cerrar los portones. Nahul es un candado. Najón, Manul. Y ahora las explicaciones de Rabbi. Entonces hay quienes dicen Neilat Shearim Mikdash. Sí, que el horario de la tefilá de Neila es el horario que se cierran los portones del Mikdash. Sí, en la noche. Zot Neila. Zot Neila. Najón. Por eso se llama Neila, porque ese es el horario. Y hay quienes dicen que Neila es porque en ese horario se cierran los portones celestiales del Shamayim. ויש אומרים נעילת שערי שמיים שנועלים אותם לעת ערב וגמר תפילה ונוהגים היו להתפלל תפילת נעילה בכל תעניתם כדרך שמתפללים יום הכיפורים. Ellos acostumbraban que en todos los ayunos públicos decían tfilat neila, como nosotros hacemos hoy en día solamente en Yom Kippur. ¿Verdad? Esos son los taniot de los que está hablando aquí la Mishnah. Ahí dice cuándo se cerraban los portones celestiales. ¿Y ¿Cuándo hacemos Neila? ¿En qué momento del día hacemos Neila? Cuando está por oscurecer, ¿no? Ya fe. Entonces. ¿Y cuándo se abrían? ¿Ah? ¿Cuándo se abrían? Cuando empezaba Yom Kippur. Al otro. No. En la mañana. Neila se hace cuando está terminando Yom Kippur. ¿Cuándo se abrían los portones? Pero dice cuando... Los portones se abrían, Caniré, cuando empezaba el ayuno. Caniré. ¿Sí entiendo yo? Hoy en día nosotros no acostumbramos a hacer Neilá en otros ayunos, cuando se ayuna por alguna desgracia. ¿Quién? ¿Por qué? Porque hoy en día estos ayunos no tienen la regla o el din de Tanit Zibur para el tema de Tefilat Neila. Sí, hoy en día la Tefilat de Neila quedó exclusivamente para el día de Yom Kippur. ¿Qué? Aclaro, Taniot aquí no se refiere a los ayunos públicos por el Jurban Beit HaMikdash Bepashtut, sino que se refiere a los Taniot que se hacían por sequía, por desgracias, por lluvia, por hambre, por hambruna, yo que sé, pestes y cosas por el estilo. Esto que dice el Sidur, lunes y jueves. No, es de Mashu Ajer. Señor Rabino, yo aquí entiendo que el templo está construido, o ya lo tumbaron. En el momento que están hablando esto los rabinos, ¿hay templo o no hay templo? Sí que hay templo también. Hay templo. Mejor, pero no está hablando Dafka del templo. Pero hay templo. ¿Qué? Es que En la época del segundo templo. La Mishnah es de la... ¿Qué? Mejor. Enseñanza cambia. ¿Qué? Porque no sabemos. ¿Qué?
Entonces la tefilá de Neilá era una tefilá que se agregaba en ayunos que se decretaban de manera especial en momentos de desgracia para básicamente aumentar tefilá a Hashem, para aumentar el pedido y la rogativa a Kadosh Baruj Hu, que pero así dicen los Rishonim, pero en los ayunos que se fijaron por la destrucción del templo, ahí no se decía Tfilat Neilá, que según la halajá. עכשיו, טוב. Entonces vimos aquí de que la palabra Neilat Sharim, significa dos cosas, ¿sí? O Neilat Sharim del Bet HaMikdash, o Neilat Sharim de los portones celestiales. Que ni bemente los Jajamim dicen de que Tefilat Neilá es el último momento antes de que se cierran los portones del Shamayim para aceptar nuestras filot en Yom Kippur. ¿Okay? Así, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí. Olha, tem alguma ligação no serviço, na vontade de um Kippur, para o Shet, abre, para o Shet, fecha, com portões celestiais? יכול להיות שכן, Suena bueno, la pregunta está sí, buena. sí, יכול להיות. Pero dafka en Neilá se acostumbra a dejar el parojet abierto todo, por lo menos es así. Mejor. Nosotros, Toda la tefila. sí. ¿Qué? Todo. Muy bien. Entonces, Taniot, comprendimos que son los ayunos por sequía, etc. Yom Kippur, sabemos lo que es Yom Kippur. ¿Qué son Ma'amadot? Él ve. Ya fe. Hasta עכשיו, antes de seguir, la Gemara va a explicar que lo que dijimos que en 3 momentos del año se hacen 4 tefilot, que son Shacharit, Musaf, Minja y Neilá. En realidad hay que hacer una aclaración. ¿Por qué? Porque cuando se hace Musaf, ¿en qué día se hace Musaf? Shabbat, Hagim, Rosh Chodesh, Yom Kippur, ¿no? O sea, Musaf se hace cuando en el día correspondiente había en el Bet HaMikdash Korbanot Musaf. Ya fue. Son más de 3 tiempos. Rega, no. Yo solamente quiero que sepamos cuándo se hace Musaf. Allá. Cuando aquí la Mishnah dice, ¿sí?, de que en 3 oportunidades en el año se hacía Birkat Kohanim en estas 4 tefilot, hay que ver. Cuando se hacía un ayuno por sequía, ¿hacían Musaf en ese día? No que yo sepa. Y no que yo también sepa. No, ¿verdad que no? ¿No? Mapito. ¿Cuál Musaf? ¿Qué Musaf? ¿De qué Musaf estás hablando? ¿En un ayuno por sequía? ¿Más que ¿De qué estamos celebrando? mejor. Uy. En esos días no había Musaf. Entonces por eso la Gemara quiere ser un poco más exacta para explicar lo que dice la Mishnah. Y nos dice lo siguiente. Mira, lo que dijimos aquí que en 3 oportunidades en el año los Kohanim hacen Birkat Kohanim en 4 tefilot, en realidad no son en esos tres episodios del año, sino que es específicamente en Yom Kippur. En Yom Kippur. Pero como la Birkat Kohanim, sí, la Birkat Kohanim, que se hacía de manera especial en esos días, no 4, 3. Pero ¿por qué lo trajo aquí todo junto? Porque en esos días de ayuno especiales se hacía Birkat Kohanim 3 veces al día por lo menos. En Shacharit, en Minja y en Neilá. Pero Musaf realmente solamente corresponde a ¿qué? De toda esta lista, Yom Kippur. ¿Entienden? Sí. Entonces eso es lo que básicamente la Gemara va a aclarar. Okay. Básicamente, ¿sí?
todo el año, en estos 3 episodios del año, por lo menos se hacía Birkat Kohanim en 3 oportunidades. En Shacharit, en Mincha y en Neilá, en estos ayunos que se hacían especiales, y en los Ma'amadot que vamos a ver ahora que son esos Ma'amadot. ¿Sí? Pero la Mishnah dijo, Bishlosha prakim, Bashana Kohanim, Arba Peamim. O sea, Arba Peamim, 4 veces Birkat Kohanim, no es exacto, porque las 4 veces eran específicamente en Yom Kippur, pero como tenemos en uno de estos 3 episodios del año que se hacen 4 veces Birkat Kohanim, que es Yom Kippur, 4 veces porque hay Musaf. Entonces por eso lo trajo junto, lo trajo Beyahar. Pero para ser más exactos, en los ayunos y en los Ma'amadot no se hacía Musaf y por lo tanto no eran Birkat Kohanim 4 veces en el día, sino que eran solamente 3 veces en el día. O sea, eso es lo que va a explicar la Gemara, solamente lo traje a acotación. ¿Y los Taniot también 3 veces? ¿Sí? Shacharit, Mincha y Neila. Pero Musaf no. Musaf solo en Yom Kippur. Yafe. Top. Ahora, ¿qué son los Ma'amadot? Yo pagué plata y quiero ver cómo se gasta mi plata. Entonces, Ma'amadot son los siguientes. En el Bet HaMikdash se traía todos los días el Korban HaTamid. Keves Echad Baboker, de Keves Echad Ben Arbaim. Un cabrito en la mañana, Keves, ¿sí? Korban HaTamid Shel Shachar, el Korban diario de la mañana, de Keves HaSheini, y el segundo, Ben Arbaim, en el horario de Mincha. De Mincha. 2 cabritos por día. Y en Musaf, y en el Shabbat, Rosh Chodesh y fin, se traía otro korban, otro cabrito, otro korban más, que era el korban Musaf después de Shacharit. Ya fue. Akshav. Por eso tenemos las tefilot, ¿sí? Shacharit por el korban de la mañana, Mincha por el korban de la noche. Akshav. La Torah dice, Tzabet Bnei Israel, ve'amarta alehem. Ordénale a los hijos de Israel y les dirás, Etakeves echad taseh baboker, vetakeves hasheni taseh ben arbaim. El cabrito uno lo harás por la mañana y el otro por la tarde. Et korbani lachmi leishai yafe. Ahora, cuando uno trae un korban, ¿qué tiene que hacer? Cuando una persona trae un korban al Bet HaMikdash, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer? ¿Quién hace el sacrificio? ¿Él o el Cohen? El Cohen, yafe. ¿Y él qué? ¿Y él dónde está? ¿En Miami? ¿Dónde está? ¿Ah? El Cohen es como si fuese la mano derecha de la persona. La mano larga, yafe. Mejor. Entonces él tiene que estar ahí presente. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque el dueño del Korban no es el Cohen, es él. Entonces la persona tiene que estar presente en el momento del sacrificio. ¿Qué? Tamidi era com meio shekel, né? Korban Tamidi era meio shekel. Mejor. Eso es con qué dinero se traía. Pero yo hablo ahora de la presencia física de la persona que trae el Korban. No estoy hablando del Korban HaTamid. El Korban HaTamid no cada uno lo traía. Era un solo Korban para todo Am Israel. Público. ¿Ya fue? Pero cuando una persona traía su Korban, yo que sé, Korban Shlamim, Korban Hatat, él tiene que estar presente. Le cantaban los... Ya fue. Ashab, según eso, ¿quién tiene que estar presente cuando se trae el Korban HaTamid? ¿Quién es el dueño del Korban? Am Israel. ¿Ya fue? Entonces, los Yehudim tienen que estar todos los días, todos los Yehudim de Am Israel en el Bet HaMikdash. 1.000 millones. Najón. Todo. Nadie trabaja, todos en el Bet HaMikdash a la mañana y a la tarde. No vamos a la yeshiva tampoco. Najón. No, abrimos la yeshiva en el Bet HaMikdash. Ya fue. Muy bien.
Como van que eso es imposible. Eso no es posible. No es posible que todo Am Israel esté todos los días presente en el momento de que se hace el Korban Atamid de la mañana y de la tarde. Pero si eso es lo que la Torah exige, eso es lo que hay que hacer. Entonces, ¿cómo solucionamos el problema para que todo Am Israel esté ahí y no esté ahí a la vez? Todos pagamos ese corbán. Todo el mundo paga, pero el jefe de familia que tiene que No. Pagando. Compramos representantes. Representación. ¿Ah? Representación. Dos personas. Representación. O mandamos una comitiva. ¿Le pagamos sueldo? Representación. No. No le pagamos. No, es una mitzvah, ¿cómo? Ser comitiva. ¿Y de qué comen ellos? Beneficio Todos los días. Que coman, les vamos a ayudar con el sándwich. Todos los días se cambia. Les dice. Vamos a ver cómo es. Entonces, dice así, Eluen Mamadot. ¿Qué son estos Mamadot? Lefishenemar tzavet bene Israel et korban ilachmi. Por cuanto que está dicho en el pasuk, que habla del korban atamid, ordénale a los hijos de Israel mi korban, mi sacrificio, mi pan. Y de ahí se aprende del pasuk que la obligación de traer el korban atamid es de todo el pueblo de Israel y que todos sean socios en ese korban. Entonces, entonces, ¿cómo es posible de que la Torah te ordena traer un korban, que en este caso es el korban atamid, que representa a todo el pueblo de Israel, porque todos trajeron el mahatzit shekel y todos son partícipes del korban atamid? Entonces, si la Torah te ordena que tú estés ahí presente en el momento del sacrificio, haré, no hay lugar afilo físico para que todo Am Israel esté ahí presente. Entonces, ¿cómo haces para que todo el dueño del korban esté presente en el momento que se hace ese sacrificio y que el dueño del korban son todos los Yehudim? que sería todo el pueblo? ¿No? Entonces, Itkinu Nevi'im Arishonim, decretaron los primeros profetas, Shmuel Anavi, David Amelech, Esrim Be'arba Mishmarot, 24 turnos anuales de Kohanim. ¿Eh? Para el Mahamad, Bedio. no para los Shapiro tampoco cabían todos con él. Para los Kohanim, para los Levim y para los israelíes. 24. Bedio. Mejor. Lo chévere es que menciona a David como profeta. David era profeta. Dice, y los profetas, Samuel y David. Yes, Samuel es profeta. Todos son profetas. Entonces, decretaron 24 turnos. ¿Sí? Kohanim, Levim, ¿qué? Lo tomé. Los Kohanim básicamente de todo Israel y los Levim de todo Israel se dividen en 24 grupos. En ese tiempo. Cada grupo tiene su semana de trabajo. ¿Cuántas semanas hay en el año? 52. Depende, año bisiesto, no me llaman, son de 52. Entonces, si yo tengo 24 grupos de Kohanim y de Levim, que cada uno es un turno semanal, entonces cada cuánto trabaja un Kohen y un Leví en su turno correspondiente. Un día. 24 semanas. Casi 2 días. 24 trabaja, pasan 24, llega a la 25, es su turno que le corresponde. ¿Mejor? Ya fe. Entonces, después pasan otros 24, son 48 semanas. ¿Cuántas semanas quedan para que acabe el año? 2, ya fe. Entonces, ¿cuánto trabajaban los Kohanim y los Levim en el Bet HaMikdash? 2 semanas al año y Ulay un poquito más, dependiendo del turno correspondiente. No, él mismo. Pero se rotaban entre ellos. ¿Ah? O sea, los ¿Entendido? 24 turnos semanales. Ashav. A su vez, y ya tenemos que terminar, cada turno estaba dividido en los días de la semana. O sea, no todos los Kohanim del turno semanal, 100 Kohanim, lo de 200 Kohanim, trabajaban todos los días. Había,
Habían Kohanim que trabajaban Yom Rishon, había Kohanim que trabajaban Yom Sheni, había Kohanim que trabajaban Yom Shlishi, y así sucesivamente. Cada uno trabajaba su día semanal. Entonces, ahora resulta que si cada Cohen tiene su turno semanal, que son 2 semanas al año, y ahora resulta de que de la semana no trabajan toda la semana, sino que solamente un día de la semana. Entonces, ¿cuántos días al año trabajan los Kohanim? Máximo 2. 2 o Bueno, un aquí. poco más. Ya Bueno, jodido. sin contar Hasta Shabbatot y todo eso. Oh, rey. ¿Cómo van? Después llega Shabbat. La pregunta es si el Shabbat está dentro del turno o es algo aparte. Mahloket. Hay quienes dicen que también era parte del turno y hay quienes dicen, no, todos quieren trabajar en Shabbat. Shabbat es Shabbat Kodesh. Najón. Entonces ahí, Najón. Y después hay Hagim, que hay más trabajo y hay más korbanot. O sea, eso queda. Pero en base, cada Cohen trabaja 2 días al año. Wow, cuánto trabajo, ¿no? Muchísimo. Durísimo. Ya les quitaban para la arnona y el seguro. Mejor. todo eso, No, tenían descuentos. Kohanim no pagaban arnona. Sí, tienen derechos especiales. Todo. Había muchos Juanín para por eso, cubrir todo eso. Imagínense, nos quedamos sin Rav España. 1 millón de Y Levim también. Ya fe. Y para terminar, a cada turno de los 24 de los Kohanim y de los Levim había también un turno de Israelim, que esos son los Ma'amadot, que representaban a todo Am Israel en el Beit HaMikdash cuando se traía el Korban HaTamid. ¿Quién elegía el más complicado? ¿Ah? Supongo que de cada tribu, ¿no? Se dividían en 24, no sé, estados o yo qué sé, o secciones en todo Eretz Israel, mandaban sus representantes y ellos eran los representantes de Am Israel y estaban ahí presentes con tefilot, lectura de Torah, etcétera, que eso es lo que va a ver la Mishnah. Un minyan de Efraín, un minyan de Menashe. Sí, no era Dafka por tribus. No era Dafka por tribus, porque si son 24, no son 24 tribus, son 12 tribus. 11. son 120. Pero de esa manera, esos eran los representantes de Am Israel que llevaban el título de Benei Israel, que tienen que estar presentes en el momento que se hace el Korban. Y de esa forma se soluciona el problema de que no todos tienen que estar, sino una representación del pueblo de Israel. Y de esa manera teníamos 24 turnos de Kohanim, de Levim y de Israelim, y cada uno cumplía con su función respectiva en el Beit HaMikdash. ¿Quién designaba los